Tremendo el caso de Boris Johnson y es muy importante en este momento que los líderes se cuiden porque son los que nos tienen que cuidar a todos. Para hablar un poco de los líderes del mundo y de cómo se está replanteando el mapa mundial, está en línea Jorge Castro, analista político. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con estos mensajes de los líderes que nos tienen que cuidar y que a veces son bastante contradictorios? Bueno, el caso de Boris Johnson, el impacto nacional e internacional el hecho de que él haya enfrentado la enfermedad del coronavirus siendo el primer ministro de Gran Bretaña ha tenido, como es notorio, una resonancia mundial. También lo segundo, que también es especialmente notable, es que se haya recuperado en una semana y que por lo tanto haya sido dado de alta en el día de hoy, y lo que significa que en los próximos 7 días va a estar nuevamente a la cabeza del gobierno británico después de haber obtenido un triunfo abrumador en las elecciones de hace 2 meses que lo llevaron al poder y por lo menos por los próximos 5 años. ¿Cambió la mirada hacia él? Digo, este hombre que había promovido de alguna manera una infección comunitaria para de esa manera tener resistencia al coronavirus, que haya caído por este mismo virus. Digo, ¿cambió en algo la mirada del inglés o sigue contando con el apoyo popular? Él tiene una enorme popularidad, derivado del hecho de que en las últimas elecciones legislativas generales en Gran Bretaña, obtuvo una diferencia de más de 80 bancas respecto al Partido Laborista, que es el partido de la oposición. Y la característica fundamental del fenómeno político de Boris Johnson es que él logró el respaldo de todos los departamentos del norte de Inglaterra, que son los departamentos de los trabajadores industriales británicos pertenecientes al Partido Laborista históricamente, y usualmente además a los sectores de izquierda del Partido Laborista. Estos son los que ahora han respaldado al primer ministro Boris Johnson, que pertenece al Partido Conservador, a los Tories británicos. Ahora, más allá de Boris Johnson, hay muchos líderes que les ha costado entender la magnitud y el peligro real de esta pandemia, incluso al día de hoy, con un ejemplo como Bolsonaro. Bueno, lo que pasa es que el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, además de que se caracteriza por tener una posición política, una actitud política extremadamente antisistema, lo hacía antes de haber asumido la presidencia de Brasil y lo hace, y esto es verdaderamente notable, lo hace ahora incluso siendo presidente de Brasil. Es el primer presidente de la historia brasileña, por lo menos desde 1964, que es al mismo tiempo un líder de carácter antisistema. Pero lo que ha planteado Jair Bolsonaro es un problema de fondo, que es el hecho de que es imposible, las condiciones sociales y económicas de Brasil, realizar una política de internación forzada de la población brasileña. Pero el hecho fundamental de que más de la mitad de la población de Brasil pertenece a los niveles de pobreza o a la economía informal y por lo tanto no están en condiciones de aceptar y practicar una cuarentena forzosa. Ahora, entonces, Jorge, en definitiva, lo que ha planteado Bolsonaro sí, es un problema de fondo. seguro, esta característica antisistema, como bien detalla, Jorge, estamos hablando con Jorge Castro, analista internacional, llevó a Bolsonaro a congregar las simpatías del círculo rojo de los industriales paulistas que en los últimos días le dieron la espalda al mismo Bolsonaro, considerando que tenía actitudes temerarias para con el control de la pandemia, y 25 gobernadores también de los 27. Digo, hay un cambio de situación en cuanto a la política interna de Brasil. Así es, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que el presidente Bolsonaro tiene un enorme respaldo popular. Hay que tomar en cuenta de que Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil por 57 millones de votos y triunfó en todas las regiones de Brasil, salvo los estados del nordeste. Y en los 3 estados principales de Brasil, esto es São Paulo, Río y Minas Gerais, Bolsonaro fue elegido presidente de la República por más del 70% de los votos.
el respaldo a Bolsonaro es enorme desde el punto de vista político y popular. ¿Hay precedentes de una crisis como esta en el mundo, Jorge? No, este es un caso único. Pandemia sí, desde el punto de vista de las pandemias o en este caso de la epidemia del coronavirus, hay varios casos en la historia del mundo. Lo que no hay en ningún caso es las consecuencias económicas de esta pandemia, porque es sumergido, la única forma que se ha encontrado para enfrentar la epidemia o pandemia del coronavirus ha sido someter a la economía mundial a una situación... ¿Y qué pasa a partir de este quiebre? ¿Empieza un nuevo orden mundial? Mire, el nuevo orden mundial se sustenta en lo que sucede y va a definirse sobre la base de lo que ocurra en los dos principales países del mundo, que son, por un lado, Estados Unidos y por el otro, la República Popular China. Y lo que sucede en Estados Unidos, lo que ha sucedido en Estados Unidos, es que en las últimas semanas, el Congreso norteamericano, por el voto unánime de las dos cámaras, senadores y Cámara de Representantes, ha votado un paquete de estímulo fiscal de 2.2 millones de dólares, que es el más grande de la historia norteamericana. Bien, Jorge, hay que sumarle, sumémosle un gesto previo a esto. De Además de la economía, que indudablemente fue un gesto de Donald Trump para sostener la economía norteamericana, que obviamente ya da indicios de debacle en medio de esta situación, China se antepuso a esta situación brindando asistencia a muchos países europeos cuando ya iba declinando la pandemia en 3 estados chinos. Digo, China también se antepone más allá de la pandemia a esta situación buscando liderazgos en otras regiones del mundo para tratar de correr a Estados Unidos. Mire, lo que ha hecho la República Popular es algo verdaderamente asombroso. En solo 7 semanas logró controlar la epidemia del coronavirus. La situación se ha normalizado completamente, tanto en términos sanitarios como económicos, en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan, de 11 millones de habitantes, que fue el epicentro de la pandemia del coronavirus. En 8 términos, lo que ha comenzado ahora en las últimas 2 semanas, es el proceso de recuperación de la economía china, que es la segunda del mundo después de Estados Unidos. La estimación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es que entre el segundo y el tercer trimestre de este año, la economía china alcanza su plena recuperación. Y en la última parte del año, en el trimestre de 2020, se recupera el punto de consumo de alcance mundial que tuvo la República Popular hasta noviembre del año pasado. Le agradecemos muchísimo la comunicación, Jorge. Por favor, gracias por llamarme. Era Jorge Castro, analista internacional.